sería prácticamente lo que está subiendo, ¿no? Sí, ¿Cuánto más o menos? Recién varios correos, no es el único. Esta fue esa situación. Yo le tengo anotado en este minuto, como sé que tengo anotado para que demos una operativa. Entonces seguramente esa va a ser el próximo sábado o el viernes, porque después lo que alcanzo a esperar el viernes, si no tiene que ser el sábado. ¿Sí? ¿Y está bien para ti esa fecha? No, está bien, pero yo no tengo mucha alternativa. La pregunta es si teniendo en cuenta que está revuelto, ¿se complica o no? Una vez al logro preparar para anticiparlo para el viernes, pero no lo puedo asegurar. Porque no hay muchas cosas ahí en mi casa. ¿Sí? Sí. Cinco ya han conectado. Cinco personas conectadas. Ya. Y se hacen de paciencia y se recuerdan que todo funciona. Entonces, lo primero, a ver si recuerdo un asunto que tengo que poner. Encargado. Tengo que llegar allá. ¿La señora lo pagó?
Está en modo apagándose. Veamos. Tengo que volver y al input. Menú, no se lo tengo. No está todavía respondiendo. No, puede ver aquí, no era eso. Acá eso no funciona. Vamos. Entonces, menú. Bien, ahí lo tengo. Vamos, tómelo. No, ¿se fue? ¿Volvió? A lo mejor, como estamos llegando, eso. A ver lo que pasa aquí. Déjame ver si te digo eso, ¿qué pasa? Sí, funciona. Y ahora tengo que lanzar la sesión Zoom. Browser, pues, browser para allá. Traigan el browser para acá. Y vamos físicamente a la eléctrica. ¿Qué deseo de hacer esto? Conferencia.
hacia esta. Estamos llegando. Tengo que decirle que todo el video y de la otra cámara. Video no lo he conectado. Creo que voy a poder seguir. Oye, claro, de nuevo. Sí, por ahí. La palabra es ya. Quedan bien los chicos que son. Yo tengo que sacar todo. Eso. Acá. Y compartir pantalla. Ya, espero que me estén escuchando los chicos que están ahí. ¿Hay cuántos participantes hay? ¿No ha entrado nadie más? Díganle que entren ahora, por favor. Estarán viendo. Si por favor se están viendo la pantalla, porque estoy compartiendo un recurso, ya podemos partir por la clase. Por un lado, pantalla completa tiene la presentación, por otro lado, se escucha al lado y dentro de la cámara que está. Bueno, buenas noches jóvenes, espero que estén muy bien. Vamos apuntando hacia la última etapa de la asignatura. La próxima semana tenemos un propósito que todavía no he tenido oportunidad de escanear sus evaluaciones ni mirarlas, ¿ya? Pero espero que durante, no sé si esta semana, pero al menos durante la semana del receso, sí voy a poder estar haciendo eso. Entonces, en la última clase estuvimos viendo unos ejemplos en que teníamos unos resortes que estaban conectados. Nosotros teníamos un resorte aislado, del cual colgaba una masa, en presencia de gravedad, y por supuesto la fuerza del resorte, que será de magnitud K por la deformación del resorte. ¿No es cierto? Se entiende la deformación del resorte, que el resorte tiene un largo natural, se estira, parece que se estira ahí se están sumando. Se tiene un largo natural, se estira en la cantidad delta. Esa es la deformación del resorte, lo que se estira. Y ejerce, se fija en la dirección del estiramiento hacia abajo, pero el resorte ejerce una fuerza contraria, constante por delta, o sea, proporcional a delta. Entonces esa es la fuerza, el tamaño de la fuerza elástica. Y la otra, la gravedad, ¿no es cierto?, ejerce una fuerza de peso, de valor masa por constancia de cantidad. Eso es cerca de la superficie de la Tierra. Y este sistema oscila, el delta está cambiando, pero después de pasado un tiempo,
el choque con las moléculas del aire, o sea, la fuerza viscosa, hace que se detenga y alcanza una situación de equilibrio, un delta estacionario, ya no acelera más. Entonces ahí vimos que la ecuación vertical, si le pedimos que no acelere, ya no cambia la velocidad. ¿Ya? Eso tiene que ser inversamente proporcional a la masa, y esto es lo que llamamos segunda ley. ¿No? El equilibrio de fuerzas, la sumatoria de las fuerzas a la derecha, en la izquierda del que le pasa, el que se mueve. Entonces aquí teníamos una fuerza dirigida verticalmente hacia arriba, que era K, por la deformación de equilibrio, y teníamos una fuerza vertical hacia abajo, que era menos mg. Y ahí estoy mirando la componente vertical de la aceleración y estoy mirando las componentes verticales de la fuerza. Desde el punto de vista horizontal, también hay una aceleración, pero que es nula. También está inverso a la masa, pero no hay ninguna fuerza horizontal que está actuando. Así que lo único que tiene uno es 0 igual 0. Entonces el horizontal nos entrega más información. Entonces de esta ecuación nosotros sacamos que para que esto fuera 0, el valor de equilibrio tenía que ser el peso dividido por la constante elástica del resorte. Después cambiamos de situación y estudiamos la situación de tener dos resortes muy cercanos de distinta constante, es decir, probablemente uno más duro y uno más blando. Entonces una de las constantes le llamamos K1, la otra la llamamos K2, le colgamos una masita, pasa lo mismo, oscila, después de un rato se estaciona, y hay dos fuerzas, ¿no es cierto?, verticales, que son los resortes, porque esto se deforma hacia abajo, tiene un largo natural, y se deforma hacia abajo, y en algún minuto la deformación alcanza un equilibrio. O sea, después de oscilar, ya la fuerza de roce viscosa con el aire hace que se estacione, se alcanza un equilibrio. Pero no es la única fuerza que actúa, esta masa también experimenta la atracción gravitacional de la Tierra, y eso es el peso. Entonces ahora uno tiene que ambos resortes se deforman en delta, ambos. ¿Ya? Entonces, la aceleración vertical, esto es la segunda ley, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es la segunda ley? La segunda ley, ¿no es cierto?, de las tres leyes de Newton, es una que nos dice que el cómo se mueve un objeto se relaciona en una especie de balance con el que le hacemos, que son las interacciones. ¿Qué le hacemos? Estas son las interacciones. Y eso está modelado con los vectores fuerza. Y cada tipo de interacción tiene una ley. Entonces, la ley del resorte es que las fuerzas que ejecutan son proporcionales a la deformación. El primer resorte ejecuta una fuerza vertical proporcional a la deformación. El segundo resorte también ejecuta una fuerza vertical proporcional a la misma deformación, porque ambos experimentan la misma bajada. Y la Tierra hace una atracción gravitacional que es directamente vertical hacia abajo. Y esto tiene que ser de acuerdo a Newton, uno partido por él. Yo sé que ustedes me han presentado siempre la segunda ley de Newton como fuerza igual m por a. ¿Sí? Siempre se la ha presentado de esa manera. Ustedes escuchaban, la ley de Newton, fuerza igual m por a. Pésima presentación, porque uno acá tiene unidades de Newton, acá tiene unidades de Newton, y termina confundiendo el cómo se mueve con el que le hacemos. Entonces, para separar las aguas pedagógicamente, dejemos la aceleración solita, digamos que el cómo se mueve es inversamente proporcional a la masa, a mayor masa, menos aceleración. Uno partido por algo grande, uno menos chiquitito, ¿no? Entonces, mayor masa, menos aceleración. A mayor fuerza, mayor aceleración. Eso es mucho más pedagógico que esa otra receta. Seguramente también aprendieron que en la teoría de Einstein E igual mc cuadrado. ¿Sí? Sepan ustedes que Newton no encontró esa ecuación, Newton propuso esta otra. M igual sobre c cuadrado. Esta es la ecuación de Newton, pero a la gente le gusta verla así. En el artículo de Newton uno ve esta ecuación, no esa. Claro, por las mismas razones pedagógicas.
perdón, Einstein tiene explicación, por las mismas razones pedagógicas. Entonces, en fin, ¿cómo se mueve la aceleración? Aquí el objeto lo más que puede tener una aceleración vertical, así que tiene una aceleración vertical, que tiene un componente solamente de la dirección vertical, y todas esas fuerzas son verticales. Me faltó ponerle ahí que eran según unitario, sí. Pero no importa, el unitario está a la izquierda, está a la derecha, lo podemos olvidar, y nos queda, ¿no es cierto?, la aceleración. Pero ahora estamos estudiando el equilibrio. El equilibrio es cuando ya el objeto, después de oscilar, porque había otra fuerza que no escribimos ahí, la fuerza viscosa, ya la fuerza viscosa es proporcional a la velocidad. ¿Ya? Si la velocidad es cero, la fuerza viscosa ya es cero. Después, cuando se deja mover, ya no suelta con la molécula del aire, no se encuentra con la masa de aire bajando ni una masa de aire subiendo, sino que ya el aire no le hace nada. Entonces, en ese caso se alcanza un equilibrio, o sea, ya no acelera. Y cuando no acelera, para que no acelere, esto tiene que ser cero. ¿Y qué sacamos ahí, no es cierto? Ahí calculamos el delta de equilibrio y encontramos que era el peso dividido por K1 más K2. Y el otro análisis que hicimos fue conectar dos resortes en una conexión en serie. Ahora no voy a repetir todo el detalle porque es más larguito, ¿no? Pero lo vimos en la clase pasada. Un resorte K1 y un resorte K2. Y por supuesto, cuando el sistema baja, este tenía una longitud natural L0 y se deforma en un delta 1. Este también tiene una longitud natural L0 y se deforma en un delta 2. La deformación total, ¿no es cierto? Porque tenemos dos veces L0 más la suma de delta 1 más delta 2. Esa es la deformación total. ¿Ya? Entonces, esto mirado como un solo gran objeto, podemos pensar que es una especie de resorte efectivo que sufre una deformación total delta. ¿Ya? Y en el equilibrio lo que estamos viendo ahí, cuando uno toma las ecuaciones, uno encuentra que la deformación de equilibrio está dada por el peso y dividida por una versión muy especial, ¿no es cierto?, que entra la combinación K1 y K2. Entra el inverso de K1 más el inverso de K2, todo eso a la menos 1, inverso, el inverso de los inversos. Y entonces es como hubiese una constante efectiva que obedece a esa ley. Mientras que acá es como si hubiese una constante efectiva que obedece a la ley de la suma. ¿Ya? Entonces tenemos tres situaciones, que este es el repaso, ¿no es cierto?, de la última clase. Tenemos tres situaciones. Profesor, entonces eso depende de cómo estén los resortes dispuestos, ¿cierto? Sí, en este caso hicimos una combinación muy simple, ¿no es cierto?, en paralelo y en serie. Podríamos buscar combinaciones más complicadas. No sé, pero por ahora quedémonos con eso. Entonces, ¿qué tenemos? Si yo conecto resortes en paralelo, tengo que la constante efectiva o equivalente es la suma de las constantes de cada resorte. Pero si yo conecto resortes en serie, entonces la constante efectiva es el inverso de los inversos. O sea, es 1 partido por 1 sobre K1 más 1 sobre K2. ¿Sí? Se parece, ¿no es cierto?, a esas conexiones que seguramente han visto ya de los resistencia y capacitores. Sí. Corresponde a uno de esos casos. No voy a entrar a hablar de eso por ahora. Ya, entonces ahora ahí tenemos ese resultado y uno puede hacer algunos números, pero tenemos un ejercicio propuesto. El ejercicio es el que está allá arriba y dice así: se dispone de un resorte de largo natural 30 centímetros. Entonces tenemos un resorte, lo voy a comprar a la tienda y este resorte me lo venden con un largo natural L0 que es de 30 centímetros. Y me lo venden y me dicen, ¿sabe qué? Este resorte tiene una constante de valor 500 newton sobre metro, que son las unidades de la constante larga. Atención,
respecto de las unidades, si la fuerza que ejerce un resorte es proporcional a la deformación, y hay una pendiente de la proporcionalidad, ¿no? Es decir, si la fuerza elástica del resorte se puede escribir como constante por delta, y estos son newton, y estos otros son metros, las constantes tienen que ser newton partido por metro. ¿No es cierto? Así que esa constante tiene que ser unidades de newton sobre metro. ¿Sí? Por eso puse ahí los 500 newton sobre metro en el sistema internacional de unidades. Entonces, ¿qué me dicen ahora? ¿Sabe qué? La persona por alguna razón no le sirve ese resorte y decide cortarlo. Entonces se queda con un pedacito de resorte que tiene la mitad y otro pedacito de resorte que tiene la otra mitad. Es decir, ahora tenemos L sub 0 medios y L sub 0 medios de longitud. Y la pregunta es, ¿estos resortes que están acá tienen el mismo K o tienen un K diferente? ¿No? ¿Cuál es la constante elástica del resorte más pequeño? Entonces dije, yo no sé si son iguales o distintas, así que me voy a proteger y voy a decir que es K tilde. Voy a suponer que son distintas. K tilde. ¿Sí? Ahora, ¿qué sabe uno de esto? Miren, esta situación corresponde a: tengo dos resortes destruidos que tienen una constante K tilde cada uno de ellos. Pero si yo los soldara, recuperaría el resorte inicial, del cual sí sé su constante. Sin embargo, esos resortes están en conexión en serie. ¿Sí? Sí. Entonces, si este es el K1 y ese es el K2, yo sé que la constante efectiva, ¿me siguen? Sí. Tiene que ser, ¿no es cierto? Tiene que satisfacer esta ley. Entonces, esa ley dice que la constante efectiva, los 500 newton sobre metro, tiene que ser el inverso de los inversos, de la suma de los inversos. ¿Sí? Así es que, pero estos dos son iguales. De hecho los llamamos K tilde. Entonces, 1 partido por K tilde más 1 partido por K tilde. ¿Qué tengo abajo? ¿Cuántos K tilde tengo? Dos, ¿no es cierto? Dos veces 1 por K tilde, ¿no? Sí. Y eso es lo mismo que 1 partido por 2 sobre K tilde. Ese es un entero partido por una fracción. Sí. Y eso, un entero partido por una fracción es una fracción invertida. Inversa. O sea, ¿Cierto? 1 partido por A sobre B, eso es lo mismo que B sobre A. K partido. Así que claro, sería capa medios. Eso debiera valer 500. ¿Sí? Entonces puedo escribir que 500, que es una constante inicial, ¿no es cierto? Total, 500 newton sobre metro tendría que ser capa tilde medios. Me quedo con eso. ¿Cuánto vale capa? 1000. 1000 newton metro. ¿Se ve? Sí. Ahora, cortar un resorte termina siendo un resorte más duro o más blando. Más duro. ¿Tiene la constante más grande o más pequeña? Más grande, ¿cierto? ¿Qué tendríamos por más duro? Tendríamos fuerza elástica y acá deformación. Y tenemos una pendiente. Entonces voy a poner una pendiente elevada y una pendiente pequeña. Este es un K más bien chico y este es un K más bien grande. Entonces veamos lo que pasa.
si hago una pequeña deformación, aquí tengo una deformación chica, si hago una pequeña deformación para un K grande, tengo una gran fuerza. ¿Sí o no? Y para un K chico, para una pequeña deformación, tengo una pequeña fuerza. ¿Sí? Mientras que la misma deformación para un K grande produce una fuerza grande, la misma deformación para un K chico me produce una fuerza pequeña. Entonces un K grande, pongámoslo al revés, a ver si entiendo bien, pongámoslo al revés ahora. Tengo dos resortes, uno de constante grande y otro de constante pequeña. Y le hago alguna fuerza, los aprieto con alguna fuerza. Entonces, aquí está. Le hago una cierta fuerza, F'. El de constante grande se deforma poco. El de constante pequeña se deforma harto. ¿Se ve? Eso. Claro, entonces, a la misma fuerza un resorte constante pequeña, se comprime fácil, tiene una gran deformación. Pero un resorte constante grande casi no se deforma. ¿Se ve? Entonces, está bien, es más duro, me cuesta deformarlo. Mientras que un resorte blando no me cuesta deformarlo. Entonces, constante grande corresponde a resorte duro, constante pequeña corresponde a un resorte blando. ¿Cómo estamos ahí? Bien. Entonces ahí tenemos un pequeño ejercicio. Y ahora yo le pregunto a ustedes, ¿y cuánto sería el valor de la constante elástica si el resorte, en vez de cortarlo en tres partes iguales, perdón, dos partes iguales, lo cortara en tres partes iguales? Aquí terminó siendo 1000 Nm, pero si en vez de cortarlo en dos partes iguales, me pasan un resorte, tiene un cierto largo, ¿ya? Y tiene una constante de 500 newtons sobre metro, pero ahora yo lo corto en 1, 2, 3 resortes iguales. Voy a calcular la situación del resorte. 500. 1500, no se ve, ¿no? Entonces aquí voy a tener un catilde, esto K igual 1, esto es K igual 2 y esto es K igual 3. Igual acá escribamos el ejercicio, ¿no es cierto? Pero sabemos que la conexión es en serie. Esto es una conexión en serie. Entonces vamos a tener que 1 partido por la constante de arriba tiene que ser lo mismo que 1 partido por el K1 más 1 partido por el K2 más 1 partido por el K3. ¿Sí? Y esas, como son las tres iguales, va a ser 3 veces 1 sobre catilde. Y entonces ahora podemos escribir, ¿no es cierto?, que si 1 partido por K es lo mismo que 3 sobre catilde, que es lo mismo que 3 sobre catilde, entonces K tiene que ser catilde dividido 3. Y por lo tanto, catilde, que es la constante de cada uno de los trocitos de resorte, es 3 veces K. O sea, después esto lo vamos a usar más adelante para algunas otras situaciones cuando veamos un poquito de si alcanzamos, ¿cierto?, algo de oscilación. Listo, entonces ahí tenemos un primer ejemplo con fuerza elástica. Después podemos intentar algo más, pero todavía no, tenemos que seguir avanzando antes de más. Como que me dan las ganas de decirle eso, tenemos que ver si es que lo muestra pantalla completa. Sí alcanza. Entonces, si hago eso, tengo un control remoto.
Pero si falta por ahí. Entonces eso es lo que teníamos, esa era la situación, ¿no es cierto? Y hicimos toda una deducción estudiando un poquito la ley de Newton y ahora vamos a otra ley de fuerza, los cables. ¿Qué sabe uno de los cables? Bueno, es muy difícil estudiar de primeros principios los cables, muy difícil. Así es que lo que uno hace es tratar de hacer un modelo empírico. Uno trata de construir una situación que modele lo que hace un cable. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el cable? Bueno, si uno le amarra un objeto, al cable, o sea, a ver, si yo quisiera deducir una ley de fuerza para lo que hace un cable, de primeros principios, tendría que estudiar las indicaciones molécula a molécula y después hasta concluir qué es lo que hace un cable. Ese modelo matemático nadie lo ha hecho. Es imposible. Trillones y cuatrillones de moléculas que hay. Sin embargo, uno puede apreciar que un cable, si yo estoy para allá, el cable no tira lateral. El cable tira en la dirección del cable. Recuerden que cuando uno deduce una ley de fuerza, lo que hace es irse a un sistema inercial, poner al objeto que nos interese la interacción y nada más, no hay suelo. Entonces, si esto lo hago en el espacio, donde esto está flotando, idealmente, ¿no es cierto? Si yo le hago una fuerza con el cable, yo no voy a producir un movimiento lateral. Lo que yo voy a producir es un movimiento en la dirección del cable. Por lo tanto, cuando yo estudio una única interacción en un sistema inercial en el espacio y nada más, yo encuentro que la ley del cable es tirar a lo largo del cable. ¿Con qué fuerza? Pucha, es difícil decirlo, porque si yo tiro con el doble de fuerza, lo que ocurre es que tengo el doble de aceleración. Entonces, quizás tenemos que quedarnos con lo mínimo y decir simple y sencillamente que lo que los cables hacen es, aquí estoy tirando con un cable esa cajita, lo que el cable hace es una fuerza a lo largo del cable. Y esa fuerza, yo puedo apretar el cable, pero no, se fijan, si yo aprieto el cable no empujo el objeto, pero sí yo sí lo tiro. Entonces, un cable en principio liviano, que es flexible, solo soporta fuerzas de tiro, pero no soporta fuerzas de empuje. ¿De acuerdo? Y la fuerza que ejerce la ejerce en esa dirección, desde la masa hacia el cable. De nuevo, desde la masa hacia el cable. ¿Sí? Esa es la clave. Siempre los cables ejercen una fuerza a lo largo del cable y desde la masa hacia el cable. Entonces, esa ley la vamos a escribir así nomás. Un cable ejerce una fuerza de un valor que no sé cuánto es, pero es a lo largo de la dirección del cable. Esto es como decir, hay un vector que tiene tamaño y dirección, pero yo sé más, yo sé que siempre es desde el objeto hacia el cable. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos eso, veamos, hay varias aplicaciones. Estas son un poquito más avanzadas porque requieren movimiento circular que no hemos visto, pero podemos estudiar la primera, que es el movimiento de un ascensor. Para entender el principio que está allá. Entonces, aquí tengo un ascensor, una versión muy simplificada, ¿no es cierto? Porque no hay ningún control lateral. Lo único que nos interesa es lo que hace el cable, como si el ascensor fuera el ascensor más fundamental, que es una caja, ¿no es cierto?, tirada por un cable con algún motor algo arriba. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo un sistema de coordenadas, supuestamente, tengo el ascensor, tengo el cable, y yo sé que el cable tira desde la masa hacia el cable, no hacia abajo, desde la masa hacia el cable, por lo tanto, en este dibujo hacia arriba. Ahora, supuestamente aquí hay fuerzas. Entonces, ¿con qué fuerza se enfrenta la caja del ascensor, la masa del ascensor? Bueno, con el cable que le tira. Si no está la tierra, lo único que le hace algo es el cable. Si no está el cable, entonces la tierra le hace una fuerza hacia abajo. Si están ambos, entonces tengo que considerar el efecto del cable
y el efecto de la gravedad de la Tierra. ¿Sí? Sí. Y la Tierra siempre tira hacia abajo, por mucho que el cable... O sea, ¿cómo pongo yo la fuerza del peso? Me olvido del cable y me pregunto, ¿qué le haría la Tierra a la masa si la masa estuviera sola con la Tierra? No tira para abajo. Eso es lo que tengo que poner. La otra es, ¿qué le haría el cable a la masa si no estuviera la Tierra? Lo bueno tira para arriba. Eso es lo que tengo que poner. Eso es lo que dice la ley de Newton. Cuando uno escribe la segunda ley de Newton, como yo la estoy presentando, aquí dice uno, a la izquierda está la aceleración, que es cómo se mueve, y a la derecha está el inverso de la masa, y después están las fuerzas que actúan. Entonces, tiene que estar lo que le haría la Tierra si estuviera sola, lo que harían los cables si estuvieran solos, y por supuesto hay un roce con el aire también. Te lo voy a poner para acordarnos que está ahí, pero en general los cables se mueven muy despacio. Y esta fuerza, que es el choque con las moléculas del aire, que le llamamos la fuerza viscosa, para el caso de los gases es proporcional al cuadrado de la rapidez. Eso se sabe. Este factor de proporcionalidad que lo llamé eta, y normalmente va contra la dirección de la velocidad. Dirección de la velocidad. B unitario es la dirección de la velocidad. Va en contra. Este factor es un factor que ya lo dije la otra vez, depende del tamaño del objeto, de cuán tenue es el aire, de la densidad del aire, de varias cosas, no importa. Pero fíjense, en general un factor, no sé, 0.1, no sé, pero si la rapidez es baja, supongamos que la rapidez sea, que sea 0.001 y que la rapidez sea 3, ya medio metro, 0.5. 0.5 al cuadrado es 0.25, más pequeño. Entonces, si la rapidez no es muy grande, esta fuerza va a ser pequeña comparada con la fuerza de los resortes y con la fuerza de peso. En general, el efecto del roce del aire, roce viscoso del aire, en general es bajo. Y cuando uno tiene una masa como esta, atención, please, lo suelto de aquí, va y vuelve casi al mismo lugar. ¿Sí? Porque nos alcanza a notar el efecto del roce del aire, es muy bajo. Pero después de un minuto, se nota. ¿Sí? En una vuelta no se nota mucho, no alcanza a cambiar mucho hasta que tenga un impacto para un tiempo corto. Pero con un tiempo largo tiene todo el tiempo para notarse. ¿Sí? Entonces, en general, las fuerzas viscosas, si uno está haciendo un análisis que es para un pequeño intervalo de tiempo, las podemos despreciar. Pero en un efecto de largo plazo, tengo que incluirla. ¿Ok? Eso, como pequeñas moralejas que uno tiene que ir aprendiendo. Entonces, en este ejercicio que estamos desarrollando, tenemos un cable que tira con una fuerza T de tensión, la T de tensión, hacia arriba. ¿Ya? Y un peso que tira con una fuerza mg, pero hacia abajo, contra y orbital. Y la segunda ley, que es lo que escribí acá, ¿no es cierto? Que aquí tiene cómo se mueve, y acá está el qué le hacemos, las interacciones, y que es un perfecto balance entre el cómo se mueve y el qué le hacemos. Si no estuviera el factor 1 partido por m, se me desbalancea, pero está el factor 1 partido por m que la balancea. ¿Sí? Aquí está qué, cómo se mueve, y acá está qué le hacemos. Las interacciones a un lado, el cómo se mueve al otro. ¿Qué se mueve? ¿Cómo se mueve? Lo único que sé de cómo se mueve es que se mueve vertical, no se mueve horizontal. Así que puedo escribir, ¿sabe qué? Si se mueve vertical. ¿Sí? Eso es todo lo que yo sé de cómo se mueve, es lo que puedo poner ahí. ¿Qué sé de qué le hacemos? Mire, sé que la fuerza viscosa no es importante, la puedo despreciar.
sé que hay un factor 1 partido por m, sé que la fuerza de gravedad va hacia abajo, menos mg y unitario. Sé que la fuerza del cable va hacia arriba, que es un valor desconocido t, pero que apunta hacia arriba. Eso es lo que yo sé. Eso es lo que la segunda ley me dice hasta aquí. Ahora eso lo podemos trabajar. En la presentación. La presentación está más bonito. Ahí está la aceleración. No puse la fuerza viscosa. No la puse. Debería haberla puesto, pero en los comentarios que estoy haciendo estoy diciendo no la quiero incluir porque es muy pequeña. La aceleración sé que es un movimiento vertical exclusivamente, sé que la fuerza que hace el cable es vertical, sé que la fuerza de peso es vertical, todo vertical. Pucha, mejor, ahí se lo reemplazo, ¿no es cierto? Mejor saco factor común y unitario para allá, a la derecha. Y el 1 partido por m, el 1 partido por m lo paso multiplicando el t y lo paso multiplicando el mg. ¿Okay? Entonces aquí me queda t partido por mg y ya me queda mg partido por m. Pero el m se cancela con el m y eso me va a quedar sobre el mg. Y ahora me olvido de los unitarios porque ganar rayar aquí, porque esto tiene que ser igual a eso. Uno de los vectores imposible que sea igual. ¿Sí? Entonces la siguiente línea puedo escribir eso hacia adelante. Digamos, si consideramos la fuerza del aire, ¿la fuerza del peso es la que anula la fuerza del aire? La fuerza viscosa no es que se anule, es porque es pequeña. Yo debería incluirla. Lo que pasa es que le pregunto porque estaba pensando como, o sea, por pensar nomás, si hubiera, por ejemplo, un ascensor expuesto, afuera, por fuera del edificio, y fue un edificio muy muy alto donde va a haber una corriente más fuerte, ¿cómo el ingeniero ¿cómo la anularía? Del fondo el ingeniero tiene que darle más peso al... Por eso esa es la pregunta, ¿qué es lo que anularía esa fuerza? Está bien, es una muy buena pregunta. Déjame decirte lo que uno tendría que hacer realmente. Voy a borrar acá. Para incluir la fuerza viscosa. Y ahí tú vas a entender por qué uno no la incluye. No la quiere incluir en esta etapa. Porque eso significa que la aceleración vertical es inversamente proporcional a la masa, está la tensión, ¿no es cierto? Está el peso y además está contra la dirección del movimiento de suponer que el ascensor va hacia arriba. ¿Ya? En cuyo caso la fuerza viscosa va hacia abajo. Coeficiente por velocidad vertical. ¿Ya? Y ahora te voy a escribir lo que realmente hay a la izquierda. A la izquierda hay un diferencial de B sub I dividido por un diferencial del tiempo. Claro. Y ahora voy a pasar ese 1 partido por m para adentro, t sobre m menos g, voy a quedar un eta sobre m b sub I. Y ahora tú me puedes decir cuál es la función b sub I cuya derivada con respecto al tiempo sigue siendo con un término b sub I. Está difícil, te lo voy a poner de otra manera. De b sub I, este es un factor t sobre m menos g menos eta sobre m por b sub I multiplicando dt. El dt que está dividiendo lo va a hacer multiplicando. ¿Sí? Ahora, todo este factor que está aquí lo voy a pasar dividiendo. Existirá un diferencial de algo que me dé eso. Seguro que existe uno. ¿Cuál es la función cuyo diferencial me da esto? ¿Cuál es la función cuyo diferencial me da 1 partido por t sobre m menos g menos eta sobre m de sub i por db sub i? ¿De qué función viene? La respuesta es que es un logaritmo natural de t sobre m menos g menos eta sobre m de sub i y además multiplicado por un factor paréntesis eta sobre m. ¿Ok?
pero ustedes todavía ni siquiera conocen el diferencial del logaritmo. ¿Sí? Entonces, y además esto después va a ser igual al... ¿De qué viene esto? Esto viene de tiempo. Entonces, después tengo que tomar la exponencial de esto para despejar de sub i como función de todas estas cosas y el tiempo. Es un cálculo diferencial, es una ecuación diferencial. Entonces, si uno quiere incluir la fuerza viscosa de verdad, tiene que saber el curso de ecuaciones diferenciales. No es que haya una receta, esto es lo que pongo, no. Tienes que saber obtener el antidiferencial del cual da esa fórmula. Con eso uno puede calcular, y aquí además estoy suponiendo que la tensión es constante. Bueno, si el motor me lo daría, me lo asegura, perfecto. Si yo sé que el motor hace una tensión constante y no depende de cómo se esté moviendo el objeto abajo, está bien, entonces esto va a ser cierto. Entonces, cuando nosotros no incluimos la fuerza viscosa en el cálculo, estamos diciendo, supongamos que las velocidades son tan bajas que este tercer término es apenas 1/10 de newton, mientras que estos son 1500, estos son 3000. ¿Sí? Despreciamos el efecto de la fuerza viscosa porque sabemos que es pequeño. ¿Cuándo se va a notar? Cuando la velocidad multiplicada por este coeficiente sea comparable, por ejemplo, al peso. Pero quizás, ¿qué velocidad es esa? A lo mejor son 40 metros en cada segundo, o sea, son 100 y tantos kilómetros por hora, 108 kilómetros por hora. No hay ascensor que vaya a 108 kilómetros por hora. En general va a una velocidad baja. ¿Sí? Entonces, por eso en este caso lo podemos despreciar. Acá no tan así, porque ustedes se dan cuenta que después de unos 4 o 5 vaivenes la cuestión ya se empieza a notar, ¿no? En el primero no se nota mucho, pero en el segundo ya como que se nota, en el tercero, chute, en el cuarto, el quinto, en el 10º ya se está deteniendo. ¿Sí? Entonces, para este objeto la viscosidad es grande. Sin embargo, si yo pusiera aquí una bolita de acero de la misma masa, pero chiquitita, entonces no tiene tanta superficie para chocar con las moléculas del aire. En vez de ser toda esta superficie, va a tener un pedacito que a lo mejor es más chico que 1/10, yo diría que un 30avo. A grosso modo, una masita así, una polquita, debe caer unas 10 veces por aquí y unas 3 veces por acá, un 30avo. Entonces yo estoy seguro que el efecto se va a notar después, no de 10 ciclos, después de 1,30. Entonces, estudiar una sola oscilación y despreciar la fuerza viscosa está bien. Pero estudiar 30 oscilaciones y no incluirlas está mal. ¿Sí? Así, la fuerza viscosa es un efecto acumulativo. Se nota a medida que el tiempo se acumula. Profesor, sí. De la ecuación de aceleración, usted dijo que interviene también una fuerza viscosa, ¿cierto? ¿El agua también es considerable también, o no? Sí, el agua tiene una ley de fuerza viscosa que no va con el cuadrado de la rapidez. Estos son gases. En el caso de líquidos, la fuerza viscosa es también otro factor, ¿ah? Tiene otra fórmula el factor ese, y va a proporcionar a la rapidez y contra la división de la velocidad. Y en general, si uno tiene un vehículo, la cosa no es perfecta tampoco. Si uno tiene un vehículo, si el vehículo se mueve con cierta velocidad para allá, experimenta por el choque de las moléculas con la superficie del vehículo y contra el área que ofrece el vehículo, experimenta una fuerza viscosa que es como parecida a la de los gases, pero a lo mejor está entre medio de esos dos. Entonces, algún coeficiente por la fuerza viscosa es llevada a un exponente, que a lo mejor es 3,5, a lo mejor, ¿me siguen? El valor de ese exponente, y esta es una primera aproximación, depende de la forma del vehículo. Claro. Es más aerodinámico.
Claro, entonces, si es perfectamente hidrodinámico, 2. Si es rugosito, qué sé yo, capaz que empiece a ser distinto, a lo mejor más se parece a uno. Es como si interactuara con un líquido, porque el líquido se agarra bien, un gas no se agarra tan bien. Claro. Porque lo que hacen, ¿no es cierto?, las moléculas chocan y como que tienden a agarrarse con el borde de alguna manera, una especie de rosa. Entonces se agarra mucho el líquido, está pegadito, está bien agarradito al objeto. Y entonces la ley para líquido va con 1. Pero para gases va con 2. Así que una cuestión que está entre medio irá con algo que está entre medio. Como, no sé, 3,5, algún exponente intermedio. ¿Ya? Pero todas esas son sutilezas, son perfeccionamiento del asunto. ¿Con qué nos tenemos que quedar nosotros a este nivel de manejo matemático? Tenemos que quedarnos que las fuerzas viscosas son algo que depende de la velocidad, que para velocidades bajas las puedo no considerar, pero no las debo considerar si estoy haciendo un análisis para un tiempo breve, donde el objeto no alcanza a agarrar mucha velocidad. Por ejemplo, los primeros instantes de caída de un objeto en caída libre. Después, cuando agarra mucha velocidad, ese término es importante, tengo que incluirlo. Ya vamos a hacer un ejercicio con eso. Sigamos con esto. Entonces ahí, en la presentación tenemos que la aceleración resulta, fíjense, ya saqué los vectores unitarios que con esa componente igual a eso, que la aceleración es tensión partido por masa menos g. Ahora, si yo conociera el valor de aceleración, podría calcular la tensión. Si me dijeran cómo sube el ascensor, yo podría calcular qué tensión tiene que hacer el motor sobre el cable, variable. Entonces, hagamos eso, pues este G que está aquí restando lo paso sumando a la, y este N que está dividiendo lo paso multiplicando todo, y me queda que la tensión es igual a la masa multiplicada por la constante de Galileo más la aceleración del ascensor. ¿Sí? Y ahora podemos analizar eso. Esta fórmula para distintos casos. Supongamos que el ascensor cae, pero no cae tan libre, no cae con menos G, cae con un poquito menos, con la mitad de G. Va a caer con menos medio de G. O sea, yo no quiero que las personas digan, no, se le sube el estómago cuando el ascensor está bajando. Quiero que se le suba pero poquito, la mitad. ¿Sí? Es como estoy enseñando el ascensor. Ok, entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo? Que conozco la aceleración. Y la aceleración que voy a poner es la mitad de G. Yo quiero que la persona baje, la persona del ascensor baje con esa aceleración, que el ascensor baje con esa aceleración. Es un ejemplo, ¿no? Y claro, si tengo G y le resto un medio de G, me queda G medio. Entonces la tensión sería la mitad del peso del ascensor. Entonces el motor que yo tengo que poner tiene que ser una fuerza que sea la mitad del peso del ascensor. Con eso me aseguro que cae, pero con la mitad de la aceleración de gravedad. Si yo quisiera una aceleración más baja para que se note menos el efecto sobre el estómago de los que van adentro, le puedo poner, ya sabe que medio G me parece exagerado, 1/4 de G. Entonces, si le pongo 1/4 allí, voy a tener que 1 menos 1/4, G menos 1/4 de G, 3/4. Profe, con eso usted calcula igual como el diámetro del cable que tiene que poner. El diámetro del cable se calcula de otra manera. ¿Ah? Porque eso tiene una tensión también. Sí. El diámetro del cable, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que soportar esto? Esto tiene que soportar una tensión que tú calculaste. Por ejemplo, ahí 3/4 del peso. Ese es un número en newtons. ¿Ya? Resulta que los cables tienen algo que se llama el estrés. ¿Ya? El estrés. Y el estrés se relaciona con otra cosa que se llama el módulo de Young. ¿Ya? Si tú conoces el módulo de Young y conoces la superficie, entonces tú conoces el estrés. El estrés es como una presión. ¿Ya? Entonces, el estrés es como la fuerza que el cable puede realizar dividido por el estrés. Por el área, esa área, el área del cable.
¿Ya? Entonces, ¿tú qué es lo que quieres? La fuerza que tú tienes que soportar con tu cable es esa, la tensión, ¿no es cierto? Tú, 3/4 del peso del ascensor. Entonces, tú tienes que esa fuerza es la tensión y esa tiene que estar dividido por el área. Entonces, esos son 3/4 del peso. ¿Ya? Y tu área, no sé, pues, después calculo el cable. ¿Ya? Aquí tendré el tamaño pi, ¿no es cierto?, por el diámetro del cable al cuadrado cuarto, ese es el área. Y ahora yo compro un cable que sé que soporta una tensión dada, un estrés. Ahí me dicen, ¿sabes que este cable soporta 40.000 newton en cada centímetro cuadrado? ¿Sí? Si yo sé eso, yo puedo calcular el diámetro, porque tengo el peso. ¿Sí? Por ahí va el cálculo. Pero entonces tengo que conocer más que lo que estamos enseñando. Tengo que empezar a conocer la teoría de cómo responde un cable a los esfuerzos externos. ¿Ah? Eso se conoce como resistencia material y escapa del propósito de esta asignatura, pero va a ser. ¿Sí? ¿Te sirve eso? Yo estoy trabajando en un proyecto con un luthier que tiene que ver con construcción de instrumentos musicales antiguos. Te digo que es fregado, porque tienes que tener el módulo de llave, el 3 cuando se estira, porque el sujeto quiere afinar, que no hace de corte, que alcance a darle una fracción de vuelta, el tipo de cable, el tipo de material, la densidad volumétrica, además quiere dar una nota. Un montón de aspectos que tú tienes que tener en cuenta para ver qué pones. De qué longitud del cable para que dé la nota y que además pueda afinar y se te corta la línea. ¿Qué tipo de cable ocupa para eso? Se ocupan unos materiales que son bronce, un bronce llama bronce rojo, son unas aleaciones de bronce y otras cosas. También se ocupa latón y se ocupan unos aceros, yo ya no recuerdo la combinación, el 90% de fierro, el 10% de no sé qué, casi. Y eso tienen que tener distinto diámetro para soltar un sonido diferente. Claro, para aceptar la tensión que te dé la frecuencia que te interesa. Las notas graves normalmente requieren ser largas, pero tendrías un instrumento muy grande, entonces tienes que hacerlas más gordas. Y si son más gordas, al aplicar la tensión vas a tener, para dar la misma nota, vas a tener que aplicar la tensión más grande. Entonces, el precio es fuerza más grande versus mayor longitud del instrumento. Como que sirve la gata, tiene que ser imparadas. Entonces, por algo las cuerdas de guitarra hay unas que son delgaditas y las otras que son más gruesas. Pero eso lo hace como a una escala nomás de sonido. No sé, hay varias todo escalas. tipo de instrumentos. ¿Eso lo está haciendo usted? ¿Está haciendo un instrumento? Voy trabajando con un luthier y ahí yo hago una parte que tiene que ver con la física del asunto. Estoy haciendo instrumentos, ¿no? Y ahí hicimos 3 monocordes y yo hice uno. Monocorde, un instrumento básico. Y vamos a hacer a continuación reconstruir un clavicordio en los tiempos medievales, que es el clavicordio de Urbino. Hay unos dibujos en un palacio, qué sé yo. Pero además hay que hacer la física para poner la afinación correcta, etcétera, etcétera, y los metales correctos en el instrumento. Entonces todo eso lo trabajamos entre su experiencia y mi cálculo. Entonces esas cosas entran a ese nivel artístico, pero también entran, ¿no es cierto?, cuando tú tienes que ver cuántos cables pones para que soporte el ascensor. Claro. Ya, pero sigamos, por ahora estamos tratando de entender las leyes del mundo. Entonces te fijas del balance que teníamos acá, cómo se mueve, igual que le hacemos, uno no trabaja y el momento puede fijar esa tensión en términos de la aceleración. Y yo puedo poner distintos valores de la aceleración y sé qué tensión se genera. Y por lo tanto puedo diseñar qué cable pongo y además qué motor, para que me pueda dar esa tensión. Entonces, con una aceleración que sea en medio de la gravedad, tengo que ir a una tensión que es la mitad del peso del ascensor. Si yo quiero un cuarto de la gravedad, entonces tengo una tensión más baja, porque me resulta, más alta. La tensión tiene que ser más alta, 3/4 del peso. 1 menos 1/4, el 3/4 del peso.
Si yo quiero una aceleración nula, entonces la tensión tiene que ser igual al peso. ¿Sí? Si yo quiero que el ascensor baje con velocidad constante, si la velocidad constante de la aceleración es nula, o que esté detenido, la tensión tiene que soportar exactamente el peso. La tensión se ajusta a la aceleración que yo tengo. Entonces ahora, en el caso de caída libre, ¿no es cierto? Se ve ahí, en el caso de caída libre, digamos, pero G menos G más A sub I. Caída libre sería, ¿qué sería caída libre? En términos de aceleración, ¿cuánto vale la aceleración en caída libre? 9,8. ¿Y con qué signo? Negativo. Negativo, o sea, menos G. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo pongo menos G ahí? Caída libre se anula. ¿Cuánto vale la tensión? 0. Yo no quiero destruir ese objeto. Me gustaría hacer la experiencia con otro objeto. Entonces, si yo amarro un objeto y lo suelto en caída libre, lo que uno ve es que el cable está suelto y se manifiesta porque el cable culebrea. No está denso, si estuviera tenso estaría estiradito. Entonces uno lo deja caer y mira, está suelto. Claro, no hay tensión. No hay tensión. ¿Sí? Entonces, caída libre y la tensión nada. Completamente suelto el cable mientras cae. Pero mientras no cae, está tenso. Ahí la tensión es igual al peso. Claro, este peso es poquito, entonces tiene una deformación del cable, pero si fuera un peso más grandecito, también se estira un poco, eso tiene que ver con el módulo de Young. Ahora, nosotros vamos a considerar que nuestros cables no se estiran, ya son ideales, no tienen masa. Es una aproximación. Después uno, primero hace un cálculo así como con esa aproximación, después lo refina. Para eso tiene el resto de la ingeniería para meter. El ingeniería mecánica. Ya, entonces ahora la pregunta, ¿y qué pasa si la aceleración ahora es positiva? Supongamos que yo tengo el ascensor abajo con velocidad nula y yo lo quiero tener subiendo con velocidad positiva. El cambio de velocidad es de más algo menos cero. La aceleración es positiva, debido al tiempo que le toma subir. Entonces, supongamos que la aceleración de subida, el signo de subida o bajada lo mismo, porque no importa. Pensemos que está con aceleración positiva, porque no sé, está abajo, está detenido y lo quiero subir. El signo no tiene que ver con que el objeto suba o baje, ¿ya? Después lo podemos discutir, pero supongamos que tiene, por eso estoy poniendo subida entre comillas, porque esto también sirve para cuando el objeto baja. ¿Ya? Entonces, si la aceleración es más un medio de G, y lo pongo allí, tengo 1 más un medio, que es 1 vez y media el peso. Se fijan, en los ejemplos anteriores teníamos tensión la mitad del peso, tensión igual 3/4 del peso, tensión 0, y aquí tenemos tensión más grande que el peso. El peso más la mitad, 1 vez y medio el peso. Y puedo poner una tensión, distintos valores de aceleración. Menos G, menos un medio de G, 0, un medio, más grande, positiva, o que tengo una aceleración vertical, es como si estuviera cayendo para arriba. 2 veces el peso. ¿Ya? Y claro, si yo tengo que mover un objeto y tengo que sacarlo del reposo para llevarlo arriba, lo puedo llevar con una pequeña aceleración o lo puedo llevar con una gran aceleración. Pero ustedes ven que si lo saco para levantarlo, aceleración positiva, siempre voy a tener una tensión más grande que el propio peso, el peso más alto. ¿Ya? Entonces el peor caso sería que subiera con una aceleración de 9,8 metros, no de caída,
entonces tendría que la tensión es 2 veces el peso. Entonces yo puedo considerar ahí, puedo estudiar el equilibrio y decir, mire, sabes que voy a tomar como factor de seguridad 2, porque va a ser muy difícil que yo salir el objeto con el doble de la constante de gravedad. ¿Me siguen? Son criterios que uno puede darse. Yo me recuerdo que estuve estudiando arquitectura 3 años en Valparaíso. Me equivoqué. Me equivoqué, como me iba bien me costaba arrepentirme. Salí. Pero al final no aguanté, me salí. Y me fui a la Chile y terminé en física. Pero recuerdo un profesor, Bandido Pérez, que nos decía, cuando usted está en terreno, usted tiene que tener el manejo suficiente como para mirar que el maestro tiene 2 vueltas de cable, usted dice, ese alambre tiene tal grosor, aguanta tanto, y le dice al maestro, ¿sabe maestro? Dele 3 vueltas más de cable porque si no se va a romper. Tiene que desarrollar la habilidad de calcular ahí el terreno para actuar. Entonces eso es lo que nos dice, llegar a ese nivel de control, o sea, saber esas cosas y poder decir in situ cuánto vale. Y el señor Morrison, que era el ingeniero de ejecución que controlaba el globo en los años 70 y tanto, al 80, en Coyhaique, en la compañía marina del globo, en acá, la había establecido. Él tenía, yo me recuerdo esa habilidad, porque mi papá le iba a preguntar, oiga, don Guillermo, ¿sabe que tengo un motor? A ver, si amiga, don Humberto, de 3 tanto. Y póngale una polea de tanto. Calculaba. Como ingeniero calculaba en el tanto. Eso es lo que usted necesita. Entonces esa habilidad es la que hay que llegar a desarrollar larga. Ahora veamos una gráfica de esto. Se fijan, si la aceleración es positiva, y igual a G, tengo 2 veces el peso. Si la aceleración es positiva pero medio G, tengo 1 vez y media el peso. Si la aceleración es 0, no sube el equilibrio, sube con velocidad constante, el peso. Si la aceleración es negativa, tengo menos que el peso. Si es caída libre, tengo 0 tensión. ¿Se ve? 0 tensión, caída total libre, está detenido, no acelera, puede estar detenido moviéndose con velocidad constante. Lo estoy subiendo con aceleración positiva, o lo estoy bajando pero con aceleración positiva. Ya. Así que tenemos ese comportamiento y todos los valores que entretenemos. Entonces ahí está, ¿no es cierto? Caída libre corresponde a no tener tensión y aquí está. Entonces aquí está la cosa clave de las leyes de Newton, que es la segunda ley. La segunda ley no es exacta, ¿ya? Esta, cuando los objetos tienen resultado de su aceleración, velocidades que son comparables con la rapidez de la luz en tamaño, esta teoría no sirve. ¿Ah? Hay que ir a estudiar a Einstein. Cuando la aceleración es 1/3 de la rapidez de la luz en tamaño, todavía hay que trabajar con la teoría de Einstein, no este curso, es otro curso. Pero nadie de nosotros se enfrenta a esa situación, ni siquiera aviones que van en buena altura, quizá un satélite alcance una rapidez que empiece a ser comparable. Entonces, en general, las velocidades de la ingeniería son pequeñas, quizás haya, no sé, un satélite que llegue a ser 1/100º de la rapidez de la luz, quizás. Pero con 1/100º, la teoría de Newton es harto buena. El error que se comete es de menos del 1%. Y si tengo 1 milésimo, el error que se comete es de menos de 1 milésimo por ciento. Y para las rapideces que nosotros manejamos, que serán 200, 300 kilómetros, tren rápido, 300 kilómetros por hora, y lo comparan ustedes con 300.000 kilómetros por segundo, bueno, 1 hora tiene 3.600 segundos, entonces estamos hablando de 300 partido por 3.600, es un número del orden de 0.1 kilómetros. Entonces, estos son las velocidades de la ingeniería,
mientras que estas son las velocidades de la teoría de la relatividad especial. Así que estamos bien. Esa fórmula funciona bien a velocidades bajas. Bajas comparadas con la relatividad. Al lado izquierdo uno pone lo que sabe del movimiento del objeto, al lado derecho uno pone lo que sabe de las interacciones que actúan sobre el objeto. Veamos otro ejemplo. Esto se conoce como la máquina de Atwood. Puede que no tenga ninguna utilidad práctica, pero al menos, ¿qué hora es? Dame la hora. ¿Estamos en la hora? 22:31. A esa hora cierra esta, 9, 10, 20, 22, 30. Ya tenemos que cerrar. Interesante. Brevemente solamente. La máquina de algo puede que no sirva para nada, pero es un primer ejemplo que tiene un montón de elementos de la dinámica de los objetos. ¿Se acuerdan que yo hice un ejercicio en una tarea que tenía que ver con qué cantidades son constantes, qué no? Sí. Eso es lo que vamos a usar aquí. Y vamos a usar que lo que sube está ligado con lo que baja. Y esas relaciones que descubrimos la otra vez nos van a servir para encontrar cómo se relaciona la aceleración del objeto A con la aceleración del objeto B. Porque para cada objeto vamos a tener que hacer una ley de Newton como la que escribimos acá, por separado. ¿Ya? Eso, próxima sesión. Bien, jóvenes, que estén muy bien y buenas noches.